Hola a todos. La tabla periódica es una gran herramienta para aprender nomenclatura. De hecho, los químicos llevamos casi siempre una en el bolsillo y es importante contar con ella. O también la podemos llevar en la camiseta. Toda la información que aparece aquí, tanto nombres como símbolos, no es conveniente ni necesario que lo memoricemos. Aún nosotros los químicos no lo hacemos. A medida que nos enfrentamos a sustancias o vamos al laboratorio, vamos memorizando la información que está aquí presente. Esta herramienta para aprender nomenclatura la vamos a ver de forma detallada. Comencemos. Tenemos que el grupo 1, por ejemplo, tiene estados de oxidación +1. Allí aparecen todos los metales alcalinos. Está en su orden litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. Lo sé porque llevo bastantes años enseñando esto. Sin embargo, no todos los elementos los sé de memoria. Si coloco la carga +1 y voy al grupo 17, donde están los halógenos, allí encontramos que la carga es -1, la más común, porque tienen también otros estados de oxidación. De esta forma veo que una combinación muy fácil es coger un elemento del grupo 1 con un elemento del grupo 17 en cantidades iguales, porque la carga se neutralizaría. Eso es una ley de combinación de los elementos químicos, la ley de neutralidad de cargas. Si cojo, por ejemplo, el potasio y lo uno con el yodo, tendría Ki. Lo nombro como yoduro de potasio. Aquí ya estoy aprendiendo algo. Por ejemplo, los elementos que tienen carga negativa como el yodo se colocan ahora como yoduro cuando es anión. En el caso del potasio, que tiene una carga positiva, que lo llamo catión, no le cambio el nombre, solamente lo llamo ion potasio. Podría ser la misma combinación para todos los que están ahí, para todos los metales alcalinos. Por ejemplo, si cojo únicamente el litio y combino con todos los halogenuros, tendría fluoruro de litio, cloruro de litio, bromuro de litio y yoduro de litio. La combinación siempre es 1 a 1. La idea es que por extrapolación podemos llegar a nombrar muchos compuestos. Hay un error importante en nomenclatura y es que nosotros podemos nombrar compuestos, pero generalmente no los vemos. Pensemos ahora en este compuesto, NaCl. Lo podemos nombrar como cloruro de sodio, pero muchas veces no sabemos que esta es la sal de cocina. O en este otro, bicarbonato de sodio. Tenemos ahí NaHCO3. Este compuesto lo usan, por ejemplo, para amasar pan, entre otros usos. Pero aquí hay algo muy importante que a veces no captamos. Por analogía, si yo tengo el ion bicarbonato, HCO3, coloco abajo el ion carbonato. Me he dado cuenta de que la única diferencia es colocar un hidrógeno atrás del ion carbonato. Ahora, si yo coloco el ion sulfato y abajo el ion HSO4 menos, ¿cómo lo llamaría? Debe ser muy fácil llegar aquí a decir que ese ion se llamaría el ion bisulfato. Así como hicimos con carbonato, el otro aparece como bicarbonato. De esta forma, hay muchas reglas que se aprenden a medida que utilizamos las sustancias. Veamos lo mismo que hicimos con los metales alcalinos, ahora con los metales alcalino-térreos, que tienen carga 2+. Por ejemplo, si yo cojo la columna y cojo un elemento de allí, el magnesio, ¿cómo lo combino con los halogenuros? Puedo hacer, por ejemplo, fluoruro de magnesio. Veo que si magnesio tiene una carga 2+, fluoruro debe ser entonces 2 iones, ¿sí? Y me quedaría MgF2. Aquí puedo cometer un error, que es cuando separo las sustancias. Cuando las uno, me doy cuenta que es un magnesio y 2 iones fluoruro. Sin embargo, hay estudiantes que hacen lo siguiente y espero que tú no caigas en ese error nunca. Y es separar como Mg2+ más 2F-, que sería lo conveniente, pero lo separan como F2-. Dejan los iones fluoruro unidos. Yo hago la siguiente analogía. No es lo mismo tener 2F- que tener F2-. Algo dramático es que 2F- serían 2 gemelos. F2- sería un siamés. Pero esto es muy diferente, sabemos, en la vida, ¿sí? También pasa en la química. Veamos algo similar ahora con los metales de transición. Son los que aparecen justo en el centro de la tabla periódica, lo que llamamos el bloque D. Voy a mirarlos, voy a decirlos porque aún yo no me los sé de memoria todos. Sé que comienza con el escandio, el primero de ellos. Luego sigue titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. Algo muy importante es que la mayoría de símbolos tienen las 2 primeras letras de los elementos.
pero no en todos los casos. O a veces la primera letra. Por ejemplo, el vanadio es V, ¿sí? Pero el hierro no es HI, es FE. Es por la procedencia del nombre en latín. Para esos elementos hay algo importante. Si yo cojo el hierro, tengo dos estados de oxidación, a diferencia de los metales alcalinos que tenía 1 y de los alcalinoteros que tenía 2 más. ¿Cómo hago aquí la diferencia? Muy simple. Coloco números romanos. Si cojo el hierro 2 y ahora cojo los halogenuros, veo que si quiero combinarlos necesitaría 2 halogenuros. Por ejemplo, FeCl2, 2 halogenuros. ¿Cómo lo llamaría? Cloruro de hierro 2. Ahora coloco entre paréntesis el número romano 2. A diferencia de si yo nombro cloruro de magnesio, que es MgCl2, no necesito paréntesis. ¿Por qué? Para diferenciar el hierro 2 del hierro 3, debo colocar ese estado de oxidación. Para el hierro 3 sería FeCl3 y colocaría cloruro de hierro 3. También los puedo nombrar como cloruro ferroso o cloruro férrico. De esta forma voy memorizando que oso es una terminación para bajos estados de oxidación, ico para altos estados de oxidación. Sin embargo, en nomenclatura sistemática es mucho más fácil utilizar los números romanos para diferenciar uno del otro. Miremos por ejemplo para el cobalto. Para el cobalto tengo también 2 y 3. Si quiero nombrar el fluoruro de cobalto 3, ¿cómo lo colocaría? COF3. Te invito a que hagas todas las combinaciones posibles cogiendo los elementos de transición con cualquiera de los halogenuros. Aparecen aquí los estados de oxidación más comunes de estos elementos. Y veamos finalmente cómo haría si ahora tengo los elementos de transición o los metales alcalinos o los alcalinotérreos con las sustancias que se llaman iones poliatómicos. Aparece aquí un listado. Los más comunes son, por ejemplo, el ion nitrato, el ion sulfato, el ion amonio. Cojamos el ion nitrato. Si quiero hacer, por ejemplo, la sustancia llamada nitrato de cobalto 3, ¿cómo lo haría? Ya el estado de oxidación me está diciendo que el cobalto es 3. Cojo el ion cobalto, CO, 3 más, y veo que el ion nitrato es NO, 3 menos. Es importante que no te confundas en la carga del ion. El menos es la carga de todo el ion. No está diciendo que ese 3 que está abajo del ion nitrato se multiplique por ese menos, que es un error muy común. Por ejemplo, si yo pienso también en el ion sulfato, SO4, 2 menos, el 2 menos es la carga de todo el ion, no multiplico el 4 por 2. Puedes aquí, por ejemplo, utilizar un paréntesis para recordar que la carga que aparece en el ion es de todo el ion y no del elemento sobre el cual se coloca. Volvamos al nitrato de cobalto. Si nitrato de cobalto 3, simplemente sería CO, paréntesis, NO3, paréntesis, 3 veces. Ahí tengo el nitrato de cobalto 3. Si fuera para el nitrato de cobalto 2, simplemente sería CO, paréntesis, NO3, 2 veces. También podría llamarlo nitrato cobaltoso y al anterior nitrato cobáltico. Aquí te invito a que hagas entonces todas las fórmulas posibles entre los metales de transición y los iones poliatómicos que aparecen aquí. Nos vemos en un siguiente tema.